Buenos días, bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Contamos con la presencia de un destacado investigador, el doctor Carlos Brodmann Haro, y me voy a permitir leer una breve semblanza de él. El doctor Carlos Brodmann Haro es licenciado en Arqueología y doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Asimismo, es pasante del doctorado en Historia en el Colegio de México. Actualmente es investigador de Derechos Humanos titular B del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son seguridad, violencia, combate a la delincuencia, derechos humanos, así como antropología y pluralismo jurídico de los grupos indígenas en México. Es autor de 9 libros, siendo los más recientes La Flecha Dorada, Pluralismo y Derechos Humanos en los Sistemas Jurídicos de Mesoamérica, del Instituto de Inversiones Jurídicas de la UNAM, Hablando Fuerte, Antropología Jurídica Comparativa en Mesoamérica, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene una infinidad de libros, ha recibido distinciones nacionales e internacionales como el Premio Frank Bernardino de Sahagún, en Etnología y Antropología Social, el Premio Antonio García Cubas, el Premio Alfonso Caso en Arqueología y el Premio Palenque Área Maya 1995. Ha publicado decenas de artículos y capítulos académicos en publicaciones periódicas y obras especializadas. Hoy nos acompañan en Viernes de Derechos Humanos en temas importantes. También ha sido docente en la universidad tanto nacionales como en el extranjero, forma parte del núcleo básico académico de la maestría y el doctorado interinstitucional en el que participa en 8 universidades. Recientemente ha sido docente en doctorados, maestrías, cursos. Bueno, es miembro fundador y fue presidente del Colegio de Arqueólogos de México, así como miembro de comités editoriales, semanarios científicos y comisiones públicas e instituciones y publicaciones nacionales. Doctor Carlos Brodmann Haro, bienvenido a Viernes de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias y un agradecimiento ante todo a usted, al doctor Alfonso Martínez Lascano, al maestro Roberto Leonardo Cruz Núñez y, por supuesto, al Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias por esta invitación y esperemos que sea provechoso, divertido y que no nos cambien de canal muy rápidamente. Bueno, vamos a hacer unas breves preguntas para que usted nos haga su reflexión. Les recordamos a quien nos acompaña tanto en el Zoom como en Facebook Live que pueden hacer sus preguntas y nosotros se las haremos llegar al doctor Carlos Brodmann o él mismo las podrá ver en pantalla. Bueno, doctor Carlos Brodmann Haro, bienvenido nuevamente. ¿Qué relación tiene los derechos humanos y la seguridad pública desde su punto de vista? Gran pregunta. Seguridad y derechos humanos conforman un binomio. Este binomio idealmente debe ser un binomio virtuoso, es decir, donde ambas partes se apoyen mutuamente, porque son conceptos complementarios, pero de ninguna manera sinónimos. El enlace más evidente que puede existir entre derechos humanos y los distintos tipos de seguridad, pública, humana, nacional, interior, etcétera, que hoy están siendo debatidos en la palestra mexicana, es el reciente paradigma de la seguridad humana. A mí me parece que esta propuesta de las Naciones Unidas nos enlaza muy bien dos conceptos que parecen a veces contrapuestos. Cuando yo trabajo esta pregunta con discentes, con alumnos de las Fuerzas Armadas y Policíacas, normalmente la pregunta es, bueno, es que chocan ambos. Y mi respuesta es, a ver, puede existir derechos humanos, es decir, la protección, defensa y conservación de los derechos humanos sin seguridad, y la respuesta evidente es no, porque la seguridad es la precondición para que puedan mantenerse, defenderse y tener vigencia los derechos humanos. Pero del otro lado,
la seguridad tampoco existe sin el respeto por los derechos humanos. La seguridad puramente autoritaria, puramente impuesta por el Estado, es una seguridad en la que queda anulado cualquier derecho humano, individual, corporativo, comunitario, social, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que son conceptos complementarios que se necesitan mutuamente para poder existir y que a mí me parece que hay que recordar las palabras de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ella dice que no se puede lograr la seguridad pública sin pleno respeto a los derechos humanos, pero no se concibe el respeto a las garantías sin seguridad. Es decir, plantear un modelo mucho más dinámico de lo que pensamos normalmente, esta separación, seguridad pública, nacional, interior, comunitaria, individual, certeza jurídica, y conjuntarlos todos para formar esta idea de las Naciones Unidas de la seguridad humana. Un modelo multinivel en el cual se centre la protección en las personas a través de distintas disciplinas que están en interrelación. El informe sobre desarrollo humano de la propia ONU del 94 dice que hay dos conceptos fundamentales para entender esta interrelación. Primero, la libertad de vivir sin miedo, que es un tipo de seguridad y protección muy particular, sin la cual los derechos humanos no se pueden gozar a plenitud, y la libertad de vivir sin carencias, que se refiere específicamente a lo que en derechos humanos llamaríamos la vigencia real de los DESCA o de todos los derechos sociales, digamos. Esto es muy interesante porque si pensamos en la mayor parte de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, y yo me remontaría hasta el 2001, porque la reforma en materia indígena parece ser el preámbulo de esta gran transformación a la Constitución del 17. Después, por supuesto, las reformas del 2011 en materia de derechos humanos, que fueron las más grandes de todas, y el actual objetivo de incorporar también los derechos sociales plenamente dentro de la Constitución. Es decir, un concepto de seguridad más amplio, el concepto de seguridad humana, que nos permita hilvanar entre uno y otro fenómenos. Excelente. ¿Y cómo podríamos decir esta cuestionada Guardia Nacional que iniciara este gobierno? ¿Qué tanto viene a coadyuvar y cuál es su perspectiva de la Guardia Nacional en México y cómo se ha venido desarrollando? La Guardia Nacional es hasta este momento un experimento, es una institución en ciernes, apenas en formación, que tiene múltiples carencias y también tiene algunos puntos en su favor muy importantes. Yo quisiera referirme un poco a la génesis de la idea, primero, de la Guardia Nacional, para luego referirme a dónde están estas fortalezas y debilidades. La Guardia Nacional existe constitucionalmente en México desde el siglo XIX. Fue la milicia cívica heredada de la Nueva España que teóricamente debía conformarse a partir de los ciudadanos mayores de edad, propietarios, etcétera, que pudieran tomar las armas en defensa, primero, local, segundo, regional y tercero, importante, en el nivel nacional. Durante todas las luchas del siglo XIX hubo una larga discusión sobre la importancia, relevancia y conveniencia de fortalecer la Guardia Nacional. Esta discusión la heredamos todavía, porque lo que todavía teníamos hasta el año antepasado en la Constitución era una guardia que no había sido activada plenamente desde la guerra con los Estados Unidos, guerra en la cual las derrotas en la crisis del Pacto Federal llevaron a que se reactivara la Guardia Nacional, tuviera una intervención, vamos a decir, trágica, porque mientras que fue heroica y en muchos casos logró
la defensa, no logró cambiar el sesgo de la guerra, fuimos derrotados en casi todos los frentes de batalla, y quedó la idea de que la Guardia Nacional era una suerte de última defensa cívica donde todos los ciudadanos nos podríamos unir para defender a la patria. Esta idea es retomada con el propósito de constituir una gendarmería, que no son sinónimo Guardia Nacional y Gendarmería. Las gendarmerías son policías con mando civil normalmente, no necesariamente. Muchos países las tienen, Chile, Argentina, España, Italia, Francia, y las han utilizado como un modelo híbrido de fuerzas policíacas con encuadre militar, es decir, con disciplina, con armamento más potente y con una capacitación distinta. México entonces toma el modelo de gendarmería, un modelo híbrido, y le pone como nombre Guardia Nacional. Precisamente porque ya existía, se tienen que elaborar reformas a 8 artículos constitucionales para que pueda constituirse esta guardia con otro objetivo. Y ahora empieza el problema. La idea original es, vamos a hacer una policía federal más fuerte, más amplia que la anterior, más profesional y con mayores recursos. Esto es importante. El asunto, desde un principio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana e incluso las sentencias de la Corte Interamericana señalaban, sí, pero una gendarmería tiene que tener este claro mando civil y tiene que eslabonarse con una reforma general policíaca. Lo que ocurrió, primer problema, fue que la Guardia Nacional se consideró la solución, la única solución, pero la Guardia Nacional únicamente tiene en este momento poco más de 80,000 integrantes, cerca de 100,000 quizá, para un país de 120 millones de habitantes. Es decir, es totalmente insuficiente como única policía. Pensemos, por ejemplo, el caso de Colombia, cuya Policía Nacional buscó hacer lo mismo, pero que tiene un elemento por cada 280 habitantes y que para llegarle a esos niveles tendríamos que tener cerca de 500,000 de integrantes de la Guardia Nacional. Segundo problema, por centrar únicamente la atención en la Guardia, dejamos las cerca de 4,000 corporaciones municipales, estatales, federales, etcétera, de lado en la reforma y no han sido incorporadas a esta modernización. Tercer problema, el paso clave entre policía con participación militar y policía con mando civil, utilizando a los militares en labores muy específicas. Ahí estamos hoy. Hay un serio problema, un cuello de botella, porque, por ejemplo, no se ha creado una sola nueva plaza para la Guardia Nacional que no sean las heredadas de la Policía Federal. Tenemos un déficit de efectivos, en parte debido a que 10 o 15,000 compañeros de la Policía Federal salieron y ahora los que están incorporados son militares, compañeros de la Sedena y de la Semar, que están comisionados. Esta comisión significa que aunque estén uniformados como Guardia Nacional, están todavía dentro del ISFAM, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y cobran en sus respectivas secretarías, lo cual hace muy endeble a la Guardia Nacional hasta este momento en términos de autonomía de gestión y presupuestal. Estos son los elementos cruciales, además de las implicaciones jurídicas que el doctor Martínez Lascano, por supuesto, ya está cavilando, porque lo veo claramente en su rostro, está pensando todas las implicaciones jurídicas que tiene esto. Sí, muy amable, doctor Carlos Brosman. Así, en relación a lo que usted nos ha comentado muy ampliamente, podríamos decir que teníamos un déficit
es decir, existía un déficit de seguridad pública por el número de policías que existían, llámese Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Municipal. Había y sigue habiendo un déficit y una descoordinación en las autoridades de seguridad pública. ¿Y qué tanto y la seguridad, estas instituciones de seguridad pública son permeados por el crimen organizado a través de la corrupción? ¿Cuál es su perspectiva? Mire, justamente lo que hemos estado trabajando con policías y fuerzas armadas en los últimos 10 años pasa por ahí. Es clarísimo que nuestro sistema de seguridad pública y para los militares y para algunos teóricos, la seguridad interior, están rebasadas. Tenemos un serio problema. Miles de pequeñas corporaciones policíacas que dependen únicamente del mando. Por ejemplo, en el caso de las municipales, el titular es nombrado directamente por el presidente municipal. No hay coordinación de estos miles de pequeñas policías y parte del problema es que tenemos agua y aceite, para decirlo claramente. Tenemos algunas corporaciones municipales altamente profesionalizadas. Se me ocurren ejemplos de policías municipales donde el sueldo promedio es de cerca de 20,000 pesos. León, Monterrey, algunas zonas más ricas de Guadalajara, por ejemplo, y otras que son virtualmente honorarios y que pueden ganar menos de 3,000 pesos al mes. Esta diferencial se traduce también en equipo, mientras que algunas están plenamente dotadas con armamento, con patrullas, con viáticos y recursos, otros no tienen absolutamente nada. Hay policías municipales en Oaxaca, por ejemplo, que solo tienen toletes, muchas de las cuales son nombradas a través del sistema de cargos y por lo tanto tampoco tienen remuneración. Y esto nos coloca entonces en un mosaico de diversidad amplísimo. Esta es la base. Nadie la coordina y ahí tenemos cerca de 200, entre 200 y 300,000 policías. A este nivel se le suman las estatales, cuyos resultados y profesionalización son similares, a pesar de que ahí ha habido un gran proyecto desde hace 15 años para tratar de uniformarlos y normarlos. Hay policías estatales excepcionales, magníficas, con grandes resultados. Como resultado, simplemente yo señalaría, vean al hermano estado de Yucatán, en el cual el índice de homicidios derivados de acción de la delincuencia organizada es 800 veces inferior en la última década a el de Chihuahua. Sí, acabo de ver la cara de sorpresa que puso el doctor Martínez Lascano. Ese es uno de los ejemplos que utilizo justamente para señalar que lo que tenemos es una disparidad enorme. Y ahí viene lo que señaló el doctor Martínez Lascano. No hay coordinación alguna. Se buscó a través del mando único que no logró establecerse, se buscó a través de distintos mecanismos y para muchos, yo incluido, pensamos que la Guardia Nacional iba a tener esa función de coordinación. Y lo que resultó es que era una sustitución de la Policía Federal ampliada, reforzada, con mayores capacidades, pero también completamente descoordinada. Resultado, hoy en México, si no mal recuerdo, al 2019, 540,000 policías diversas que no tienen ninguna coordinación entre sí. Hay un mecanismo para controlar a los estatales. El CEDEMUN trata de poner algunos lineamientos para las municipales, pero tampoco las federales tienen ninguna relación. Y ahí entramos con el problema de coordinar distintas instituciones federales, hablando de Guardia Nacional, cuando hay una mutua desconfianza entre Fuerzas Armadas y Policía Civil y no se establece un mando claro y coherente entre todos. Lo que estamos viviendo hoy es que la Guardia Nacional, con mucho empuje, con muchas ganas, con mucho ganas de cambiar las cosas,
está rebasada en términos de lo que se necesita. Teníamos en el momento más álgido del combate a la delincuencia organizada frontal con el presidente Felipe Calderón, cerca de 80,000 efectivos militares en las calles. Hoy, entre militares y Guardia Nacional, son cerca de 100,000. No alcanza para resolver el problema. Desde mi punto de vista, necesitamos incorporar a las otras corporaciones policíacas y ahí la CNDH ha hecho varias propuestas, porque el gran problema de las policías no federales, las municipales y las estatales, es que esta discrepancia de calidad y de confiabilidad existe en parte por el trato que tienen. La mayor parte de estos policías no tienen seguridad social, no tienen seguro de vida. Más de la mitad, si no me equivoco, siguen teniendo que pagar su arma, sus tiros, su fornitura, sus uniformes. Es decir, son obligados a tener que, piensen eso, con salarios tan bajos como los que describí para muchos de ellos, esto virtualmente los arroja a la corrupción. La delincuencia, en opinión de la DEA, ha penetrado a más del 70% de todas estas 2,000 corporaciones policíacas. Problema, son muy débiles y no está coordinado y no hay suficiente recurso. Solución, hay que trabajarlo de a de veras, no únicamente en el plano jurídico, sobre todo porque, como le había comentado al doctor Martínez Lascano, ahora hay un nuevo marco jurídico que implica aplicarle el mismo rasero en uso de fuerza y en detención y presentación a todas las policías. Esto va a ser un realmente caótico escenario si no reforzamos la profesionalización y sobre todo la dignificación de la labor policíaca. Muy bien, doctor Carlos Broman. Tenemos ya algunas preguntas y algunos comentarios. A mí me queda, dentro de las preguntas que le voy a hacer, que nos han hecho, también nos ha hecho una visión eminentemente cuantitativa, ¿verdad? En cuanto al número de policías, en cuanto al salario, pero desde el punto de vista cualitativo, es decir, cómo se enfoca la seguridad pública sin hacer comparaciones entre gobiernos, pero usted mencionaba el número cuando estaba el presidente Felipe Calderón y cómo estamos ahora. Tendrá que ver algo el aspecto cualitativo y vamos a pasar Galaxis A10E, yo creo que es su nombre de batalla, ¿no? Dice, Supongo. buen día, soy un elemento de la Guardia Nacional en México y cada palabra que menciona nuestro doctor Brodman es cierto. Somos una institución conformada por 3 fuerzas unidas, una especie de esperanza, y nuestro trabajo es mantener y hacer realidad esa esperanza. ¿Cómo podemos mejorar el tema de control y confianza y lograr una proximidad más pura con la sociedad? Linda Alexander Ruiz Urreta dice, si no se puede existir derechos humanos sin seguridad y seguridad sin derechos humanos, ¿cuáles serán las causas de que la Guardia Nacional, en lugar de proteger, poner derechos humanos? Esta es en contrario a la opinión anterior. Y Angélica González, doctor Broman, la historia de México ha dejado cicatrices en la población. Psicológicamente estamos viviendo una cotidianidad que va de la mano con la violencia. En su postura, ¿cuáles serían las estrategias para erradicar este problema? Bueno, estas son una serie de cuestionamientos interesantes. Saludamos a todos. También a través del chat nos saluda Patti G, saluda a todos los panelistas. Y Edgar, excelente tema, muy acertado los comentarios del panelista. Bueno, doctor Brodman, continuamos con usted. Pues muchísimas gracias. Complicadísimas preguntas. Por supuesto no tengo la respuesta, pero voy a apuntar algunas de las cuestiones que hemos discutido con los compañeros de la Guardia, con los compañeros de Marina, con los compañeros del Ejército y por supuesto en distintas otras áreas. Al compañero de la Guardia Nacional, mis respetos, todo mi reconocimiento, mi agradecimiento,
porque se trata de un proyecto apenas en desarrollo, porque ha habido una serie de recortes y de falta de inversión que hacen muy complicado realmente poder concretar hoy y consolidar la institución. ¿Por dónde me iría yo? Primero, reforzar a la Guardia Nacional, sobre todo a través de la parte de contratación propia, es decir, plazas propias. Segundo, dotar de instrumentos realmente útiles de seguridad social. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que a los compañeros de la Policía Federal se les haya retirado el seguro privado que tenían y el seguro de vida se les haya recortado mucho. Esto coloca en una indefensión grave primero, al policía, al guardia nacional, y segundo, a sus familias. Es muy importante pensar que parte de la confiabilidad que tienen las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, se basa justamente en que no es tanto el nivel salarial, que es bastante inferior a otros ramos de la administración pública, sino el apoyo a través de la seguridad social y segundo, la profesionalización. La dignificación de la labor de las Fuerzas Armadas pasa mucho por esta profesionalización, es decir, reconocimiento de méritos, grados, ascensos, promociones, el hecho de saber que si se cumple el deber, se tiene asegurado el porvenir, como diría el presidente, con austeridad republicana, cierto, pero asegurado el porvenir. Es decir, no se tiene que estar pensando en la posibilidad de ser despedido en cualquier momento. Mi impresión, si queremos que la Guardia logre consolidarse, llevemos ese tipo de seguridad social hacia la Guardia y no lo dejemos únicamente en las Fuerzas Armadas. Segundo, la profesionalización. No es solo cuestión de equipo, porque el equipo está llegando, no suficiente, en mi muy humilde opinión, sobre todo los instrumentos menos letales para el uso de la fuerza han llegado, pero todavía falta el entrenamiento, el adiestramiento para llevarlos. Tercero, viene una discusión amplísima, lo que decíamos. ¿Queremos que la Guardia Nacional se aleje de toda la seguridad pública o queremos reservarlo para algo específico? Hasta ahora esto no se ha respondido, porque si al principio parecía que iba a ser sobre todo para el combate a las organizaciones de la delincuencia violentas delictivas, es decir, los mal llamados cárteles, ahora, por ejemplo, con sus tareas en apoyo al control de la migración y otras tareas, entran en lo que el segundo comentario o el tercer comentario estaban mencionando, que cada vez más por la interacción continua con los civiles hay una serie de roces y violaciones y presuntas violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo lo podemos evitar? Aquí viene la discusión importante. ¿De qué tamaño va a ser la guardia? ¿Hasta dónde va a alcanzar? Y si no va a ser una guardia de proximidad, como lo es la Policía Nacional en Colombia, por lo que les decía de la cantidad, para que sea eso se requieren entre 400 y 500,000 efectivos. Tenemos 80 a 100,000, de los cuales un alto porcentaje están en préstamo o comisionados. En ese sentido, hay como 3 o 4 temas que la Guardia tiene que pensar, tenemos que debatir, porque de que se puede, pero de que no solo se necesitan ganas, esfuerzo y empeño, la propia Guardia es el reflejo. Hay ganas, esfuerzo, empeño, honestidad, ganas de hacer las cosas, pero los recursos y los recursos humanos y materiales no alcanzan para solucionar absolutamente todo. Por lo tanto, hay que discutir para qué va a ser la Guardia Nacional y en qué niveles. Segunda pregunta, ¿cuáles serían las estrategias para solucionar el problema que tenemos con las organizaciones delictivas violentas y la actual espiral de violencia? Gravísima pregunta. Desde que, como dice el señor presidente, se pateó al avispero en el 2007
y se militarizó el combate frontal a las organizaciones delictivas, hemos tenido un crecimiento sostenido de la violencia debida a estas organizaciones. Distintos especialistas, Alejandro Hope, Eduardo Guerrero y yo mismo en algunos sondeos, creemos que cerca de la mitad del total de homicidios en este país se deben a las organizaciones delictivas violentas. Para los últimos 12 años estamos hablando de poco más de 120,000, es decir, niveles altísimos debidos a la delincuencia organizada. Yo creo que el señor presidente tiene razón, hay que atacarlo de raíz. Para él, el combate a la pobreza y a la desigualdad son fundamentales. Concuerdo absolutamente. Uno de los elementos que caracteriza a América Latina es que es la región del planeta que tiene la mayor tasa de violencia y homicidio, por mucho, 5 veces más que África, simplemente para que lo veamos de manera comparativa, y esto es únicamente a nivel de homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero al mismo tiempo somos la región más desigual del planeta. Un ejemplo brutal de esto es que México tiene hoy, hasta antes de esta crisis debido a la pandemia, 52 millones de pobres. Si tuviéramos la misma mala distribución de ingreso que tiene el promedio de África, serían menos de 30 millones de pobres. Es decir, somos mucho más desiguales que África, hay mucho mayor concentración de riqueza que en la propia África. Por supuesto, si tuviéramos la ideal, que es Europa Occidental, de esos 52 millones de pobres, con el mismo dinero, pero repartido como lo reparte Europa, tendríamos 6 millones de pobres. Así de grave es la desigualdad. Habiendo dicho eso, me parece que también, como ha señalado distintos mandos militares, más recientemente el general en retiro Aponte Polito, hay un problema que es que la impunidad y la inmunidad de los delincuentes generan que simplemente sigan. Es decir, se dejó de patear el avispero 2 veces, en términos muy coloquiales, una ocasión en el sexenio pasado, ahora también, y la delincuencia sigue cobrando casi el mismo número de víctimas, se ha estabilizado ligeramente hacia el alza, por desgracia, pero esta violencia parece generada simplemente por la competencia, por plazas, redes y controles que ya no pasan simplemente por la intervención de la autoridad. Mi punto de vista, lo que se necesita es atacar las dos partes, las causas estructurales y también sus manifestaciones coyunturales, detener a los perpetradores, ir con todo en este momento contra el cártel de Jalisco de Nueva Generación, por ejemplo, porque los atentados que acaban de cometer y otros en los que han participado son un reto al Estado y se requiere retomar ese control. Retomar el control significa no únicamente la parte de seguridad, sino restablecer las condiciones mínimas de garantía de los derechos humanos en todas las zonas de México en donde, por desgracia, no existen porque vivimos en un estado, en muchas regiones del país, de virtual estado de excepción. Y por último, lo que pregunta la compañera, la relación y cómo logramos que Guardia Nacional no vulnere los derechos humanos. Primero, creando estos refuerzos y profesionalización. Segundo, dándole cargas de trabajo y misiones que sean realmente cumplibles. No se puede absolutamente todo. Con 80,000 policías, guardias nacionales, por buenos, dedicados y honestos que sean, no se puede resolver todo el problema de la inseguridad. ¿Qué necesitamos? Dedicarlos a una sola tarea o a un grupo de tareas, en mi opinión, probablemente las más acuciantes y que requieren mayor capacidad de fuego y disciplina, y reforzar a las policías locales, tanto municipales como estatales, controlar a las particulares. Todas las policías privadas a mí me parecen una bomba de tiempo, controlarlas, lograr darles un cauce
y dedicarlas, por ejemplo, a lo que proponía el compañero de Guardia Nacional, la proximidad, pero que se trate de alguien confiable, apoyado por sus policía estatal, por sus corporaciones federales, y que no se le pida al policía municipal irse a enfrentar a una banda de 40 narcotraficantes o secuestradores armados con hasta los dientes y con tanquetas. Eso es lo que es imposible. Hay que señalar las misiones y los objetivos de cada uno y tratar de reforzar ambas partes. Muchas gracias. Es muy interesante, la verdad es que se vienen muchos capítulos en seguridad pública en México que realmente habría que reflexionar las causas para saber en la posición en la que estamos. Por ejemplo, se me viene, doctor Carlos Brodmann, se me viene a usted, ahora que habla usted de la situación en la cual se encuentran desde el punto de vista de seguridad social, desde el punto de vista de salarios. México, un país de grandes desigualdades, una de ellas es también que somos uno de los países que el salario mínimo es donde es ínfimo y que no alcanza para el mínimo vital, y que además cuando uno viaja al extranjero, en todas las conferencias se dice en México la primera constitución que estableció derechos sociales es la Constitución Mexicana de 1900, y pues la realidad es que poco se ha avanzado en ese plano de establecer una igualdad social, por lo menos no como quisiéramos, pero por lo menos más justa, más equilibrada, porque de una otra forma no es posible que en este país tengamos al más rico del mundo de repente, que se ha beneficiado de negocios que pertenecen antes al Estado, más de 50 millones de gente en pobreza, que para quizás los mexicanos no reflexionamos, pero hay países que tienen menos de 50 millones de habitantes, para la magnitud de pobreza que hay en México. Y me recuerda la manifestación que hacía la Policía Federal, que no querían incorporarse a la Guardia Nacional. ¿Cuál es su perspectiva desde ese punto? ¿Era algo legítimo? ¿El Estado los obligaba? ¿Les bajaba sus parámetros salariales? No sé si podría opinar al respecto, doctor Carlos Pueblo. Perfecto. A ver, justo estaba apuntando. Sí, concuerdo con usted. Cualquier reforma seria, cualquier proyecto a futuro pasa por esta cuestión tan espinosa de la situación profesional de Guardia Nacional y de policías. Lo que les decía, sin dignificación, sin profesionalización, no podemos esperar gran cosa. No, mientras entrar a la policía en México no sea una carrera, un plan de vida, va a ser algo así como entré a la policía porque no tenía de otra, entré a la policía porque me echaron el hombrazo, entré a la policía porque me nombró mi cuate el presidente municipal, y esto es gravísimo. Por eso, las policías que tienen cierto grado de profesionalización son mucho más sólidas. Pasa, por supuesto, por la segunda discusión que propone el doctor Martínez Lascano. ¿Y a qué me refiero? La situación de los derechos sociales en México. Vamos a plantearlos, por un lado, como el problema constitucional de nuestras grandes aportaciones. Lo que llamó Pastor Rue durante el debate constituyente del 17, el Cristo de dos pistolas. Y ustedes dirán, ¿cuál es el Cristo de dos pistolas? La Constitución mexicana, que es una constitución básicamente liberal, que conserva, por ejemplo, en el capítulo primero, absolutamente sin modificación a la Constitución de 1857, pero le añade las dos pistolas, que son justamente los artículos 27 y 123, justamente los que tienen contenido social. El de tenencia y propiedad de la tierra, propiedad comunitaria, la base del ejido, y del otro lado,
la ley, el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Ahí no hemos cumplido los objetivos de la Revolución del 17, todavía. Hoy podríamos poner ese debate también a la luz de los llamados derechos humanos de tercera generación, los sociales justamente, económicos, sociales, culturales, ambientales, etcétera. ¿Cuál es el problema? Primero, no tenemos la menor igualdad. En esos términos, México está muy lejos de poder alcanzar la vigencia de estos derechos. Tomás Piketty, en sus dos grandes obras, El capitalismo en el siglo XXI y El capital como ideología, ha señalado que aquí el problema fundamental para que realmente tengan vigencia práctica, es decir, en la realidad, todos estos derechos, se requiere un Estado muy avanzado con una, ojo, recaudación media del 40%. México está recaudando menos del 12% del PIB. Por lo tanto, desde la parte presupuestal, no alcanzaría para asegurar todos estos derechos. Quienes lo aseguran, como Escandinavia, como los países escandinavos, tampoco es que sea perfecto y que todo el mundo esté muy contento, pero ciertamente lo alcanzan a cubrir. ¿Cuál es el problema? Que no estamos yendo o no estábamos yendo antes de este gobierno hacia ese camino. Estábamos siguiendo el camino de los Estados Unidos. Sí, como decía el doctor, el país más rico del mundo, pero también el país rico de los 20 países más ricos, el que peor distribución del ingreso tiene per cápita y el que peor desarrollo de esa distribución tiene. Es decir, tiene la mayor desigualdad y avanza año con año en crear más desigualdad, más multimillonarios en términos de miles de millones de dólares. Cada millonario de más de $1,000 millones crece Estados Unidos como por 20 o 30 al año. Pero también crece el número de pobres. Ellos ya tienen cerca de 60 millones de pobres. Increíble. Para el país más rico del mundo, 60 millones de pobres es una vergüenza. Pero eso es lo que estamos viendo hoy. Las manifestaciones de Black Lives Matter, tanto del sector afroamericano como del sector hispano y latino, tienen mucho más que ver con la parte económica que, como los americanos lo plantean, con color de piel, raza, racismo. Tiene que ver mucho con clase, con marginación y con problemas económicos. Muchísima la interacción. ¿Por qué? La última pregunta. ¿Por qué hubo estas o hay estas manifestaciones de la Policía Federal, de algunos miembros? No estamos seguros cuántos. Oficialmente se habla de 2 o 3 mil. El abogado Enrique Carpizo, que es el representante de la mayoría, habla hasta de 15,000. Yo no me atrevería a señalar cuántos. Hay orden de que no se diga oficialmente cuántos son, De pero hay todos un modos, fuerte sector. ya que toca ese tema, disculpe que lo interrumpa, el licenciado Carpizo o el abogado Carpizo, realmente yo creo que también estamos viendo una situación de protagonismo, porque él narra que a determinada hora de la noche le fueron a decir que iban a poner una bomba y que le impidió, como si fuera, no sé, entonces hay tantas cosas que no esa es la función de un abogado, No, ¿no? no. Esa no es una abogada. Estoy de, estoy de acuerdo con usted. No, que hay temas que usted está tocando que son demasiado interesantes y aprovecho porque los saludan, dice, mi nombre es Jordín Ulises Gutiérrez Mejía, soy de Tapachula, Chiapas, gracias por responder, tengo 27 años y me emociona estudiar esta carrera, me imagino que los derechos humanos o derecho. Y Angélica, sería una otra pregunta que de una vez la metemos en el tintero, porque ya estamos llegando a la parte final del programa casi. ¿Se debería legalizar las drogas? ¿Qué ocurriría y cuál es su punto de vista?
Disculpe por la interrupción, doctor. No, al contrario. Déjeme, buenísima pregunta la de la legalización. Ahorita la vemos. A ver, la policía entonces había sido altamente profesionalizada. Yo diría, a reserva de lo que opine el compañero de la Guardia Nacional, que la Policía Federal era la policía de más claroscuros en la historia de México. Tenía algunas áreas absolutamente penetradas por la delincuencia, increíblemente corruptas, y yo me referiría sobre todo a áreas muy añejas, y al mismo tiempo, los mejores policías con los que he trabajado en mi vida estaban en la Guardia Nacional. Me referiría, por ejemplo, a la fantástica gendarmería, pero claro, parte del problema fue que el mismo proyecto de la Policía Federal no acabó de cuajar. Conjuntaron a muchos, hubo dinero en 2 o 3 años para la nueva incorporación, dieron salarios muy dignos, dieron seguros y apoyos muy dignos, pero por ejemplo, en la parte de infraestructura, nunca construyeron los cuarteles necesarios y en parte uno de los problemas fue que los compañeros tenían que ir con viáticos muy elevados. Si tenían comisiones, tenían que estar 2 o 3 meses en hotel porque no había cuarteles. Y esto generó una policía de claroscuros. Y créame que lo sé porque yo trabajé con las divisiones de inteligencia, de asuntos internos, de la parte académica, en muchos, y justamente estos claroscuros que debieron haber sido atendidos, no fueron atendidos. Teníamos a lo mejor y a áreas muy complicadas dentro. Lo que ocurre con la reformulación es que bajan el tabulador salarial a nivel casi de Fuerzas Armadas, lo cual es una pérdida de 20, 30, 40% del salario, pero al mismo tiempo les bajan los seguros y les bajan la parte de seguridad social sin ponerlos a la par de las Fuerzas Armadas. Entonces, muchos policías quedaron en el desamparo. Policías que habían estado, por ejemplo, en áreas altamente técnicas, me refiero, tengo conocidos y amigos en el área científica, en los distintos, que fueron trasladados directamente a operativos en campo, a cuidar migrantes, por ejemplo, y que eran llevados de urbes en el norte de México o en el centro de México a la frontera sur sin viáticos, sin cuartel y sin condiciones. Resultado, un alto número empieza a quejarse y dice, bueno, yo quiero mi liquidación porque estos no son las condiciones para las que me enganché. Gente que tenía cursos en el extranjero, que ya había tenido posgrados, que se había profesionalizado y que ahora se veía impelido hacia otra área, ganando 30% menos y sin el respaldo de esa seguridad social. De modo que ahí entra un primer gran problema. Yo concuerdo con el doctor Martínez Lascano, el protagonismo del abogado Enrique Carpizo me parece muy arriesgado, me parece que se ha metido en camisa de 11 varas muchas veces, pero al final es la voz reconocida de algunos de estos policías inconformes. En cuanto a la propuesta de la legalización, tenemos un problema grave. No inventamos nosotros la penalización del uso de las drogas. Esto es un debate que debería ser muy amplio porque si definimos las drogas como sustancias dañinas, adictivas, etcétera, resulta que tenemos algunas drogas prohibidas, la cocaína, la heroína, la marihuana, el hashish, la metanfetamina, etcétera, pero tenemos otras sustancias más dañinas o igualmente dañinas, el tabaco, el alcohol, que causan en México mucho mayores pérdidas de vidas. Hoy, por consumo de drogas prohibidas, es decir, sobredosis, etcétera, tenemos alrededor de 500 a 1000 decesos anuales. En cambio, directamente relacionados por consumo de alcohol,
tenemos cerca de 30 a 40 mil víctimas fatales anuales. Es decir, el problema del alcohol en términos numéricos es 40 veces superior. El del tabaco, el tabaco incide en cerca de 1 millón de muertes en Estados Unidos. México difícilmente podría legalizar el consumo si Estados Unidos no lo legaliza antes o no abre la legalización, siendo realistas. Cuando México empezó a discutir, y no hemos terminado, la legalización de la marihuana, fue porque Estados Unidos desde 1985 es el primer productor mundial. Y para el 2005, el consumo de marihuana importada en Estados Unidos es muy ocasional. El consumo de marihuana mexicana es cada vez menor. Ellos son autosuficientes, es un negociazo y por eso lo legalizaron. No han legalizado y no van a legalizar cocaína, metanfetamina, opio y sus derivados, tanto naturales como sintéticos, precisamente porque no son ellos los productores y esto les permite culpar a otros, México en primer lugar, y buscar la sanción. Mi propuesta sería más reducida, reformista, y sería ir despenalizando. No es lo mismo legalizar que despenalizar. La marihuana, legalicémosla, es menos dañina que el tabaco probablemente. Esto no quiere decir que haga bien, de ninguna manera. Termino, igual que mis colegas de las Fuerzas Armadas y la mayor parte de las policías, considerando que las drogas no hacen bien y deben ser controladas y tenemos que tener un programa que cambie la actitud cultural del pueblo mexicano ante el alcohol, ante el tabaco, ante las drogas prohibidas y por supuesto ante nuestro mayor daño de sustancias que son los azúcares, etcétera, la comida chatarra en general y los refrescos. En ese sentido, habría que planear algo de veras de salud pública, en la cual las drogas vayan siendo despenalizadas para que no tengamos, como sucedió con Felipe Calderón, que nos dijeron 885,000 detenidos en el combate a las drogas. Y yo dije, caray, entonces, ¿quién queda de los narcotraficantes si ya detuvimos a todos esos? Sí, pero resulta que el 85% fueron detenidos por portación de menos de 20 o 30 gramos. Es decir, llevaban un toque o 2 toques. Esto no es narcotráfico. ¿Para qué estamos deteniendo usuarios y consumidores menores? Pues justamente para elevar la estadística policíaca, nada más. Por lo tanto, un plan de despenalización podría servir, primero, para que no nos vayamos sobre los pececitos. Segundo, una campaña nacional de a de veras que diga, las drogas, la comida chatarra, el alcohol y el tabaco te destruyen así y así y así. Y hay que controlarlos y meterles impuestos a los que son legales. Y despenalizar los consumos básicos para que entonces empecemos a limpiar el área más débil que tenemos en la seguridad pública, que son los centros de reclusión. Los centros de reclusión hoy, si estamos tristes con la situación de las policías y lloramos con la Procuración de Justicia, los centros de reclusión y readaptación son el desastre en general. Casi la mitad de los de tipo federal están en cierto grado de autogobierno, según el diagnóstico de la CNDH, y ahí parte del problema es una sobrepoblación, que si quitamos esa causal para entrar a la cárcel, vamos a tener mucho menor población y por lo tanto la vamos a poder controlar mejor y empezar a trabajarla de a de veras para que se readapte y cuando se pueda reinsertar pueda ser un miembro activo y productivo de la sociedad y no únicamente un delincuente graduado con maestría y doctorado porque estuvo 10 años en la prisión. Muy bien, doctor Carlos Brodmann. Nos estamos acercando muy rápidamente al final del programa. La verdad es que quiero, antes de
hacerle otras reflexiones de las personas que nos escuchan. Quiero comprometerlo para que en otra ocasión podamos contar con su participación. Encantado. Y también realizar un foro en donde podamos tener a otros colegas para que también escuchar sus puntos de vista. La verdad es que ha sido muy enriquecedora esta plática de Viernes de Derechos Humanos. Felicitamos a todos. Tenemos algunas preguntas para que vayamos calentando en la parte, ahora sí, final del programa. Es de José Valles. ¿Qué impacto tiene la seguridad pública? Los factores como la cultura social, el manejo político del tema, pensando en el problema de la inseguridad, se acentúa cada vez más en algunas regiones que otras. Daniela Palacio Ramírez, saludos. Doctor, en Tuxtla Gutiérrez, la presidencia municipal en el 2015 realizaron contratación de hombres y mujeres en la policía municipal como parte de los compromisos de campaña y dio como resultado que desde 2015 la delincuencia haya aumentado. Por ejemplo, que en varias colonias de Tuxtla Gutiérrez colocaron mantas de aviso a los delincuentes que serían linchados y que ante la falta de credibilidad de la policía, es decir, la justicia por propia mano, por desgracia, va Yasmín Domínguez. Saludos, Francisca Marlene Franco, buenos días, efecto, la asistencia, bueno, ok, saludos, gracias por su ponencia, muy interesante, saludos desde Villaflores, saludos a Villaflores, a la Frailesca de Chiapas, comparte la experiencia y contacto humano con la discusión del doctor panelista, esperamos verlo en próximas emisiones. Eder, bueno, con esta serie de preguntas, de reflexiones, ¿cuál sería un primer acercamiento a una conclusión de este programa, doctor Carlos Bruno, por favor? Muy bien. Voy a tratar de ir cerrando, pero retomando estas dos observaciones, preguntas que nos hacen los participantes muy amablemente. Primero, un primer problema que tenemos es, sí, la cultura y las estructuras sociales son un refuerzo muy grave y un componente vital en la delincuencia y en la violencia. Simplemente pensemos que buena parte de nuestra lírica pública, corridos, canciones, poemas, películas, enaltecen a la violencia como forma de solución. Y no me refiero solo a los corridos de la revolución o a los narcocorridos. Esta cultura ha permeado de manera muy grave en distintas zonas, haciendo reflexión de la segunda parte de la pregunta, que es, ¿esto tiene un impacto regional? Por supuesto. Por ejemplo, en el 2017-18, la SEP hizo sus encuestas a menores de primaria en el norte del país, y a la pregunta, ¿qué quiere ser de grande? La respuesta predominante de los varones fue narcotraficante o sicario, y la respuesta predominante de las niñas fue buchona, es decir, chica que vive del narcotráfico y que es mantenida por un narcotraficante. ¿Cómo permeó esto de esa manera? Bueno, en parte con el enaltecimiento social. ¿Quién es el mejor, el más, se pueden decir malas palabras, doctor? Y ahorita la secretaria de Gobernación está en gira, así que, por favor. Ok. ¿Quién es el más efectivo o el más macizo aquí? Pues el narco. Y esto va acompañado también de una vituperación, de un menosprecio por la labor de los policías, como en los narcocorridos, donde el bueno siempre es el narcotraficante. Esto es muy grave y engarza también con la segunda pregunta. El problema de la policía municipal en Tuxtla, que no conozco, así que no voy a hablar de Tuxtla, pero que se manifiesta con una de las soluciones básicas, que es la justicia por propia mano. ¿Qué ocurre? Ocurre que empiezan a organizarse grupos de autodefensa. Vamos a ser muy benignos y les vamos a llamar grupos de autodefensa, porque en los casos que sí conozco y sí he trabajado con compañeros militares y compañeros policías, resulta que el 95% fueron formados con dinero y armas de grupos delictivos
que estaban en choque con otros grupos delictivos. Así ocurrió en Guerrero, así ocurrió en Michoacán. Y entonces estos grupos de autodefensa empiezan a hacer justicia por propia mano y se vuelve una bomba de tiempo. Bomba de tiempo porque los procedimientos que utilizan, detención, pues por supuesto es una detención arbitraria, retención, que siendo arbitraria se convierte en secuestro porque no son autoridad, y interrogatorios ilegales que se convierten en tortura. Hoy tenemos una senadora de la República acusada penalmente por la CNDH por secuestro, tortura y probablemente homicidio, que ahí está, simplemente porque esto desbordó y el Estado prefirió retrotraerse y no entrar. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos hoy regiones que pueden tener, les gusta 500 años dedicándose a actividades delictivas o a alternativas. Simplemente piensen esto. Si yo les digo Badiraguato, Sinaloa, ¿a qué les suena? Pequeño ciudad, rodeado de pequeños municipios, cercano a Culiacán. Y si yo les dijera que ahí nació el narcotráfico en México, ahí desembarcó el primer cargamento ilegal de opio en 1868, que fue llevado por un arriero relativamente próspero local a Tijuana y que ahí establecieron los primeros fumaderos de opio y los primeros burdeles y los primeros casinos que había en la frontera, y que en 10 años toda la frontera, Juárez, Reynosa, Matamoros, todas las ciudades fronterizas, Piedras Negras, se llenaron de estas actividades guiadas desde Badiraguato, en donde en 1869 se empezó a plantar con las semillas del opio de la India, fletado por las tríadas chinas en barcos británicos. Y esto ya suena de cuento, pero ahora si les digo quién viene de Badiraguato 150 años después, van a ver cuál es el efecto social. De Badiraguato son el Chapo Guzmán, el Güero Palma, el Señor de los Cielos, los Arellano Félix, los Beltrán Leiva, el Azul Esparragosa, el Mayo Zambada. Es decir, el 90% de todos los narcos famosos mexicanos vienen de este municipio y ciudad. ¿Cuál es el efecto social? ¿Cuál es el efecto cultural de la impunidad? Esto, se mantiene, se consolida la delincuencia, y habiendo platicado con gente de Badiraguato, de la poca gente que no se dedicaba a esos negocios, me decían que desde 1960 alrededor del 95% de los chavos acababan dedicándose al narcotráfico. Y claro, de cada 100 vivían más allá de los 50 años, 5, pero esos 5 eran multimillonarios y eran los ídolos de todos los niños que querían ser como ellos. Ese es el problema. Tenemos que cortar ese círculo vicioso y entrar tanto en la parte cultural como en la parte social y reforzar tanto las bases, como dice el señor presidente López Obrador, como sus manifestaciones, como piden las Fuerzas Armadas y las policías, para que no haya ni causas ni impunidad que lo protejan. Una propuesta integral en donde el binomio seguridad-derechos humanos sea virtuoso y no siga teniendo estas carencias y choques que tiene hasta ahora. Muy bien, doctor Carlos Brunman, muy interesante, la verdad ha sido muy apasionante escucharlo y revivir momentos de ahora y realmente la historia. Tengo entendido que esa situación del opio en México fue por la guerra de Vietnam, para que consumieran los miembros del ejército norteamericano. Bueno, Eder, felicita a los panelistas, bueno, más bien es al panelista Carlos Brunman. Rosaura, excelente exposición, excelente tema. Francisca Marlene, igual, excelente ponencia. Doctor, muy buen tema. Saludos desde Motocicla. Roberto de Jesús Borrayas Castro, saludos
Roberto. Angélica González nos dice saludos desde Estados Unidos. México es un país hermoso y sería más hermoso con igualdad social. Gracias, Angélica. Doctor, vamos a quedar para invitarlo a otro programa. Le pido que nos haga de todo esto una conclusión breve para terminar. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Acepto encantado la invitación y simplemente reforzar la idea de no existe seguridad sin respeto por los derechos humanos o no una seguridad democrática liberal, y al mismo tiempo no existe vigencia de los derechos humanos sin un mínimo de seguridad. Por lo tanto, tenemos que irnos y pensar en los conceptos de seguridad humana, regresando. La libertad de vivir sin miedo, que es justamente el cometido de las corporaciones de seguridad pública, y la libertad de vivir sin carencias, que es justamente el cometido de las reformas constitucionales que desde el 2001, 2011 y las actuales tienen como objetivo llevar esta igualdad y distribuir la riqueza, permitir que todos los mexicanos tengan piso parejo para que se desarrollen hasta el límite de sus capacidades y de su potencial, pero por parejo y sin distinción de clase ni ningún tipo de favoritismo ni ventaja. Yo creo Bien. que eso es el objetivo de la interacción de la seguridad con los derechos humanos. Bien, quedan muchas preguntas. Se me viene a la mente Rápido y Furioso. Usted es antropólogo, ¿qué relación tiene con los derechos humanos? Infinidad, muchas preguntas que lo vamos a dejar para otro viernes de derechos humanos. La verdad ha sido un gusto haberlo escuchado, conocido, y le reitero mi agradecimiento a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del SECOCICE, para que nos acompañen. Ha sido una hora muy rápida, ¿no? Nos hemos extendido un poco y no me queda más que también a los que nos acompañaron agradecerles su presencia y vernos el próximo viernes de Derechos Humanos, que tendremos un tema sensible sobre los derechos de los niñas y adolescentes y muchas veces el abuso en ellos. Doctor Carlos Brodmann, hasta la próxima y nos vemos el próximo viernes en Viernes de Derechos Humanos a todos los que nos siguen. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta pronto.